La única persona que se atreve a despertar a un rey a las 3 de la madrugada por un vaso de agua es su hijo, solamente su hijo. Y nosotros tenemos ese tipo de acceso. Esto lo dijo el pastor Tim Keller hablando de la oración. La única persona que se atreve a despertar un rey a las 3 de la madrugada por un vaso de agua es su hijo, y nosotros tenemos ese tipo de acceso a Dios. Tenemos confianza de acercarnos a Dios en oración, sabiendo que nos concederá todo lo que nosotros pedimos conforme a su voluntad. Así que les pido que podamos abrir nuestras Biblias en Primera de Juan, capítulo 5, y vamos a estar enfocándonos en el versículo 14 y 15. Obviamente que esto es parte de un contexto mayor, pero quisiera que podamos ver estos dos versículos y ver algunas verdades respecto a la oración que en estos encontramos. El título de este sermón es Orando confiadamente. Entonces, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Si andan por ahí, leemos la palabra de nuestro Dios. Esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Todos los versículos vamos a estar mirando. Y simplemente lo que encontramos en este texto es lo siguiente, que tenemos confianza en acercarnos a Dios en oración, sabiendo que nos concederá todo lo que pidamos que es conforme a su voluntad. Bastante sencillo, ¿verdad? Nos acercamos a Dios en oración, sabiendo que todo lo que pidamos en su nombre, conforme a su voluntad, Él nos va a conceder. Y quisiera que miremos este pasaje en 3 puntos. El primer punto va a ser: nuestra confianza nace de nuestra relación con Dios. Ese es el fundamento. Segundo punto, nuestra oración debe alinearse con su voluntad. Esa es la condición. Y tercero, nuestra certeza está en su respuesta segura, y ese es el resultado. Entonces comencemos con el primer punto. Nuestra confianza al orar nace de nuestra relación con Dios. La pregunta vital cuando hablamos de pasajes que tienen que ver con la oración es: ¿qué es orar? ¿Qué es orar? Orar es hablar con Dios. Pero no es simplemente hablar con Dios, sino con el Dios vivo y verdadero que se ha revelado en las Escrituras y en su Hijo. No todo lo que se llama oración es verdaderamente oración. Muchas personas rezan a santos, ídolos, a figuras, pero esos no son dioses verdaderos y por lo tanto eso no es oración. Eso es como hablarle a una pared, no hay nadie del otro lado. De hecho, la palabra rezar tiene que ver con recitar, con volver, con repetir oraciones. Pero nosotros hablamos con Dios. La Biblia es clara, solo debemos orar a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y a nadie más, ni a María, ni los apóstoles, ni ningún otro puede oír nuestras oraciones. Nunca se nos enseña en toda la Biblia a orarle a alguien que no sea a Dios. Y si hay algún católico que nos acompaña, ni siquiera en una Biblia católica uno va a encontrar otra idea. Es solamente a Dios a quien uno debe orar. A lo largo de la historia, especialmente desde el siglo V después de Cristo, es donde recién empezaron algunas costumbres paganas a mezclarse en el cristianismo, dando origen al culto de los santos. Pero eso no es lo que refleja la enseñanza apostólica en las Escrituras. Los verdaderos cristianos oran solo a Dios, porque solo Él puede y solo Él quiere responder. Y eso me parece sumamente precioso. Juan dice en nuestro texto: esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Delante de quién? Dice. Delante de Dios.
Dios es el que oye la oración. Nosotros podemos equivocadamente pensar que no hay nadie escuchando del otro lado del teléfono o del otro lado del tubo. Pero es Dios quien oye nuestras oraciones. ¿Y qué tenemos delante de Dios? Confianza, dice el pasaje. ¿Y qué es esa confianza? Que podemos acercarnos a Dios con plena certeza y seguridad, sabiendo que escuchará nuestras oraciones y nos responderá. Ahora bien, ¿en qué se basa esa confianza que tenemos acceso a Dios para orar? Entonces, el fundamento de nuestras oraciones no es nuestro desempeño, el fundamento de nuestras oraciones no es porque nos hemos portado bien, el fundamento tiene que ver con haber creído en el Hijo de Dios. Dios nos ha dado vida eterna por medio de su Hijo y ahora tenemos acceso y comunión con Dios. Eso es lo que vemos versículos antes, a partir del versículo 11, dice lo siguiente: y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Entonces, si hemos creído en el testimonio de Dios, que Él nos ha dado vida eterna por medio de su Hijo, entonces eso debería darnos una gran seguridad de salvación, pero a la vez tiene otra seguridad, que es la de que podemos acercarnos a Dios en oración y presentar nuestras peticiones delante de Él. ¿Por qué nos podemos acercar a Dios en oración? Por medio de su Hijo, por la obra de su Hijo, por lo que hizo Cristo por nosotros. Ahora, el texto nos habla de que nosotros podemos pedir cualquier cosa delante de Dios en oración. Y alguien puede preguntarse, ¿no es acaso ya suficiente con que Dios nos ha salvado y que ahora tenemos vida eterna en su Hijo, que tenemos que ir a pedirle cosas? ¿Cómo es esto de que podemos pedir más cosas delante de Dios? ¿Él acaso no nos ha dado lo más maravilloso que necesitamos? Bueno, por supuesto que sí, pero esto habla del carácter de Dios. Dios es un Dios lleno de misericordia y lleno de gracia. Dios, como un buen padre, Él quiere que sus hijos le hagan peticiones. El amor de Dios siempre se manifiesta en dar a otros, en la generosidad de mostrar su bondad y extender su gracia sobre gracia. Entonces Dios quiere que le pidamos, Dios quiere que nos acerquemos en oración a presentar nuestras peticiones. Ahora bien, Santiago dice que muchas veces no recibimos porque no pedimos. Santiago capítulo 4. Y Dios nunca nos ha dicho a alguno de nosotros, mirá, yo ya te salvé, conformate con eso y no pida más nada. No, eso no es lo que nos enseñan las Escrituras, sino que Dios es un Padre bueno y quiere que nos acerquemos con confianza a presentarle nuestras peticiones. Dios nos ha dado todo en Cristo y aún así nos invita a pedir. No debemos acercarnos con miedo, sino con confianza. No es con temor, como si nos acercáramos a un rey distante y severo, sino que podemos orar con confianza, porque debemos recordar que al orar estamos en la persona de su Hijo, en Cristo, el Hijo amado. Y Dios nos ve en su Hijo. ¿Y qué cosa buena pudiera el Padre negarle al Hijo? Por lo tanto, si nosotros vamos en el nombre de Jesús a pedir al Señor, a presentar nuestras peticiones conforme a su voluntad, Él nos oye. El autor de los Hebreos nos invita a acercarnos a Dios en oración. Hebreos capítulo 4. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitemos. Hebreos 4:16, NTV.
El apóstol Pedro dice que podemos poner nuestras ansiedades en las manos de Dios en oración. Primera de Pedro 5, versículo 6. Así que humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios porque Él cuida de ustedes. Podemos echar nuestras ansiedades delante de Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Tenemos en las Escrituras invitaciones constantes a acercarnos a Dios en oración. De hecho, Jesús contó una parábola de una viuda insistente que para mostrar que debemos orar siempre y no desanimarnos. Si un juez injusto respondió, ¿cuánto más nuestro Padre justo? Lo vimos anteriormente. Bueno, lo que podemos decir es que claramente el problema no está en Dios. Él está siempre dispuesto a recibir todas y cada una de nuestras oraciones. El problema, ¿dónde está entonces? En nosotros. Nosotros descuidamos la oración. El trono de la gracia está siempre abierto. Los que no nos acercamos ahí somos nosotros. ¿Por qué somos tan propensos a descuidar la oración? ¿Por qué somos tan propensos a descuidar la oración? Puede ser porque nos creemos autosuficientes. Creemos que no necesitamos a Dios. Y por supuesto, no es algo que diríamos en voz alta si alguno de los pastores nos pregunta, pero podemos estar viviendo de esa manera. Podemos estar haciendo todo en nuestras propias fuerzas, confiando en nuestras propias capacidades, pensando que nosotros solos podemos solucionar y encaminar todo en nuestra vida, que podemos tomar decisiones económicas, familiares, de trabajo, ministeriales, sin oración. Finalmente es el orgullo en todas sus formas, tamaños y medidas. El orgullo es lo que nos priva de la oración. ¿Por qué? Porque no orar es una forma de orgullo, es creer que no necesitamos a Dios. La pregunta es, ¿hay algo que podamos hacer sin Él? Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Y aún cuando las cosas nos salen bien sin haber orado, eso es solo por la misericordia de Dios, solo por la gracia de Dios, no por nuestra autosuficiencia, no porque nosotros somos más poderosos que Dios. Dios quiere que le pidamos, hermanos. Dios quiere que nos acerquemos a Él con confianza, compartiendo nuestras ansiedades, temores, alegrías. Vivimos en su presencia cada segundo, pero muchas veces lo ignoramos. Es la realidad. Y sin embargo, Él es un Padre que ama estar con sus hijos y darles lo que ellos realmente necesitan. ¿Recuerdan el personaje de Enoc en el libro de Génesis? ¿Cuáles son las grandes hazañas de Enoc en la Escritura? Él no mató gigantes, él no dividió el mar en dos. La Escritura nos dice que Enoc caminó con Dios. Su vida fue una vida de comunión diaria y eso bastó para figurar en las Escrituras. Y así debe ser nuestra vida, una vida que ora, que depende y que anda con Dios, que camina con Dios. En nuestros tiempos hemos perdido muchas veces de vista la importancia de tener una relación íntima y diaria con Dios. Una relación cotidiana, un corazón de oración, una actitud de oración por todo, en todo tiempo. Cuando alguien nos comparte una carga, cuando estamos preocupados por algo, ¿por qué no llevar eso a Dios en oración? Como dijo Spurgeon, convierte todo afán en una oración. A veces prestamos más atención a todo alrededor nuestro menos que a Dios. Y eso revela dónde están nuestros corazones. Alguien puede preguntar, ¿entonces debo orar todo el tiempo?
¿Cuánto tiempo tienen que durar mis oraciones? Bueno, la Biblia dice que debemos orar sin cesar, que debemos orar en todo tiempo. Y lo que nos dice eso no es que tenemos que estar todo el día en nuestras rodillas, sino que tenemos que tener una vida que gira en torno a la dependencia y a una relación íntima con Dios en lo cotidiano. Tiene que ser caminar con Dios, como Enoc. Este pasaje nos recuerda que Dios está bien dispuesto a ir y a oír y a responder nuestras oraciones, pero como un buen padre que Dios es, no siempre nos dará lo que queremos. Todos los que son padres en este lugar saben que por más buenos padres que quieran ser, no pueden darle todo lo que sus hijos le pidan. ¿Cómo debe ser entonces nuestra oración si queremos una respuesta positiva de parte de Dios? Ese es nuestro segundo punto. Nuestra oración debe alinearse con su voluntad. Esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa, no termina ahí, conforme a su voluntad, entonces tenemos aquello que le hemos pedido. Pero no es cualquier cosa simplemente. ¿Por qué entonces a veces no pedimos, por qué a veces no recibimos lo que pedimos si el texto nos está diciendo que Él nos oye? Bueno, porque no pedimos bien, porque pedimos mal. Santiago dice que piden y no reciben porque piden con malos propósitos para gastarlos en sus placeres. Interesante. Dios, hermanos, no es el genio de la lámpara que nos va a conceder cualquier cosa que a nosotros se nos ocurra, cualquier cosa que nosotros pidamos. Dios no es nuestro sirviente. Mucha gente se termina enojando con Dios porque piden cosas y Dios no les cumple. Alguna vez habrán escuchado a alguien poder decir: yo le pedí a Dios que no muriera mi ser querido. Pero si el plan de Dios fue llevárselo, ¿por qué no aceptar lo que un Dios justo y bueno ha escogido? ¿O acaso somos más buenos que Dios? ¿O acaso somos más sabios que Dios? Cuando nosotros pedimos a Dios en oración y el Señor no responde de la manera que nosotros esperamos, lo que podemos saber conociendo el carácter de nuestro Dios es que la respuesta es muchísimo mejor a nuestra oración. Cuando no aceptamos la voluntad de Dios, estamos diciendo que nosotros somos mejores que Dios para decidir lo que debe ocurrir. Adán y Eva decidieron que no estaba mal comer del fruto prohibido que Dios había mandado. Y acá estamos. Y acá estamos vos y yo. No solo somos pecadores, sino que también somos cortos de vista, porque no podemos ver todo lo que Dios está haciendo en el universo y pensamos que solo Dios tiene que estar a nuestra disposición. Dios es un Dios soberano sobre todo el universo, sobre toda la historia, y Él ha decretado todo lo que acontecerá conforme a su voluntad. Pero de la misma manera, Dios ha decretado que muchas cosas solamente ocurrirán por medio de la oración de su pueblo. ¿Recuerdan el libro de Hechos cuando Pedro está preso? La iglesia se reúne a orar y Dios oye la oración de la iglesia y libera sobrenaturalmente a Pedro. Entonces debemos orar porque Dios es soberano. Pero en otras ocasiones Dios dice que no a una oración. Como cuando Pablo oró para que Dios le quitara el aguijón de su carne y oró varias veces, dice el texto. Y Dios le dijo que no. ¿Pero por qué? Porque Dios tiene un plan y Dios va a seguir su plan, no nuestro plan. Dios tiene un plan para su gloria y en muchas ocasiones ese plan es contestar una oración con un no. Eso no es algo que nosotros podamos saber, pero sí nosotros podemos confiar en Dios
de que Dios siempre hará lo que es bueno, agradable y perfecto a sus ojos. Podemos confiar en Dios. Podemos orar y descansar que su voluntad es buena. Pero también es cierto que no podemos escondernos detrás de la doctrina de la soberanía de Dios para descuidar nuestra responsabilidad de pedir a Dios en oración con fe. Alguien pudiera decir, ¿para qué voy a orar si Dios finalmente va a hacer lo que Él quiere? La cuestión es que Dios quiere que le pidamos. Dios quiere que acudamos a Él como hijos amados a su Padre Celestial, que podamos presentar nuestras peticiones delante de Él, que podamos ir en oración para que Dios vaya cambiando nuestro corazón y amoldando nuestro corazón conforme a su voluntad en medio de nuestras oraciones. Eso nos libra del afán y nos libra de la ansiedad. La realidad es que aquellos en medio nuestro que luchan con el afán, que luchan con la ansiedad, que luchan con los temores, que luchan con la depresión, muchas veces eso es un resultado de una vida carente de oración. Podemos presentar nuestras peticiones ante Dios y dejar en su soberana voluntad el resultado de la misma, pero no por eso dejar de orar. No porque Dios es soberano tengo que dejar de orar, sino todo lo contrario, porque Dios es soberano, entonces voy a orar. Voy a orar pidiendo cosas al Señor y todo lo que sea conforme a su voluntad, podemos tener la confianza de que ya lo tenemos. Eso es lo que el texto nos enseña. ¿Qué oración entonces concede Dios? El texto dice, si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Es conforme a su voluntad que debemos pedir. Esta es la manera en que Jesús nos enseñó a orar en el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Mateo capítulo 6, verso 9. Entonces, ¿la voluntad de quién debe ser hecha? La voluntad de Dios, de nuestro Padre. ¿Y es la voluntad de Dios nuestro Padre mala para nosotros? No. Algunos piensan que tienen un mejor plan para sus vidas que el que Dios ha determinado. Pero si Dios es bueno y sabio, entonces podemos confiar en Él. Jesús no solamente enseñó en la oración modelo que debe hacerse la voluntad del Padre, sino que Él lo modeló en el momento más crítico de su vida. Cuando Jesús está en el jardín del Getsemaní y Él va a estar entregando su vida posteriormente, cuando Él sabe lo que le espera, que Él va a cargar con el pecado delante de la ira de Dios, Él ora de la siguiente manera y dice, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa debe ser nuestras oraciones. La voluntad de Dios fue que Cristo muriera en la cruz y recibiera la ira de Dios por causa del pecado de todo su pueblo. Entonces, que Dios respondiera que no a la oración de su Hijo, ¿fue bueno para nosotros? ¿Sí o no? Sí. Porque por medio de su sacrificio nosotros podemos obtener el perdón de nuestros pecados. Lutero decía sobre este aspecto de hacer su voluntad lo siguiente, cito, concédenos la gracia de soportar de buena manera todo tipo de enfermedad, pobreza, desgracia, sufrimiento y adversidad y reconocer que en esto tu divina voluntad está crucificando nuestra voluntad. Fin de la cita. Entonces se trata de que nosotros nos rindamos a la voluntad de Dios. Se trata de que oremos a Dios, que pidamos a Dios con confianza, que oremos conforme a su voluntad, que esperemos que el Señor nos responda conforme a su voluntad. Pero si la respuesta a nuestra oración no es conforme nosotros esperábamos, lo que sí podemos saber es que su voluntad siempre es mejor para nosotros.
que nuestras ideas o nuestras sugerencias a Dios. ¿Dónde entonces está nuestra certeza al orar su voluntad? Bueno, ese es el punto número 3, versículo 15. Dice el texto, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, entonces sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Esa es la confianza. Si pedimos conforme a su voluntad, sabemos que nos concederá lo que hemos pedido. ¿No es eso maravilloso? Podemos tener muchas certezas como cristianos. Podemos tener la certeza de que somos de Cristo, de que tenemos la vida eterna. Podemos tener la certeza y la confianza de acercarnos a orar a Dios, a pedir y saber que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos dará lo que pidamos. Cualquier cosa que le pidamos, siempre que sea conforme a su voluntad. Imagínate que un esposo ora al Señor diciendo, Señor, quiero que me ayudes a amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Qué pensás que Dios dirá de esa oración? ¿Que dirá que no? Si Dios mismo ha revelado en su palabra eso. Es la voluntad de Dios que los esposos amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Por lo tanto, todo esposo que ora en esa dirección puede tener la certeza absoluta de que cuenta con el favor de Dios para hacer eso. Entonces, la siguiente pregunta debería ser, para cada uno de nosotros, ¿son nuestras oraciones el reflejo de las Escrituras? ¿Son nuestras oraciones conforme a la voluntad de Dios? ¿Conocemos la voluntad de Dios? Finalmente, ¿leemos nuestra Biblia? Porque si nosotros queremos que nuestras oraciones sean cada vez más conforme a la voluntad de Dios, nuestras oraciones tienen que estar moldeadas por la palabra de Dios. Muchos de nosotros debemos arrepentirnos de no orar como debiéramos orar, de no esforzarnos en la oración, de no ir al Señor a pedir y cuando pedimos, pedir conforme a su voluntad. Debemos arrepentirnos de no visitar el trono de la gracia con frecuencia, de no caminar con Dios. Y quizás otros deben arrepentirse de que sus peticiones siempre son egoístas y siempre se están centrados en sus propios deleites. En el contexto de la carta de Juan podríamos pensar en oraciones y peticiones que giren en torno al deseo de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. ¿Dios respondería afirmativamente a una oración que te va a hacer pecar? Por supuesto que no. Si nuestras oraciones nacen de nuestras inclinaciones pecaminosas de nuestro corazón, no podemos esperar que Dios se ponga de nuestro lado. Debemos pedir conforme a su voluntad. Pero si pedimos conforme a su voluntad, entonces el texto nos dice que debemos confiar, que debemos pedir confiadamente. Debemos tener fe que Él responderá a nuestra oración. ¿Estás orando por la salvación de un ser querido? Sigue orando hasta el último día de tu vida. ¿Por qué? Porque Dios se complace en salvar y hay gozo en el cielo por cada pecador que se arrepiente. Pero finalmente nosotros oramos, pero decimos, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Nosotros oramos y confiamos en la voluntad de Dios. Si estás pidiendo a Dios que te haga más santo, ora con fe y confiando en que Dios responderá esa oración. Y al mismo tiempo, haz todo lo que tengas a mano para crecer en tu santidad. Ambas cosas tienen que ir de la mano. Nadie puede estar tirado en un sillón y decir, bueno, estoy orando para que Dios me consiga un trabajo. Bueno, no. Dios no va a responder esa oración. Hay una frase en latín que dice, ora et labora. Ora
y trabaja, ambas cosas a la vez. Ora y muévete en la dirección de cumplir la voluntad de Dios. Spurgeon dijo, ora como si todo dependiera de Dios y trabaja como si todo dependiera de ti. Ambas cosas. Entonces, hermanos, punto número 1, nuestra confianza nace de nuestra relación con Dios. Ese es el fundamento de por qué nosotros tenemos confianza al orar. No vamos a orar basados en nuestro desempeño, basados en nuestra manera de vivir. No es que vamos a Dios y le decimos, mira Señor, como hacen los hijos a veces con los padres, ¿no? Se acercan a los padres y le dicen, mira, lavé la cocina, limpié los platos, barrí el piso, ahora me dejas hacer esto. No es con Dios podemos acercarnos y decir, mira, Señor, leí la Biblia toda la semana, fui a la iglesia, hice el discipulado, me tenés que bendecir en esto, ¿no? No, nosotros nos acercamos con la confianza de que nuestra relación se basa en la obra de Cristo, por lo que Cristo hizo por nosotros. Segundo, nuestra oración debe alinearse con su voluntad. No podemos pedir a Dios algo que es simplemente conforme a nuestros deseos egoístas. Señor, por favor, bendecime no para pagar mis deudas, sino para cambiar el auto. No, debemos orar conforme a la voluntad de Dios. ¿Y dónde conocemos la voluntad de Dios? Está expresada en su palabra. Y lo tercero, nuestra certeza está en su respuesta segura. Si oramos basados en la relación restituida por medio de Cristo, si nosotros oramos conforme a la voluntad de Dios, entonces nuestra certeza está en que Dios va a responder nuestras oraciones porque son alineadas a su voluntad. Básicamente porque es lo que Él quiere para nosotros. Es lo que ya Él nos ha dicho que quiere para nosotros. Por lo tanto, si nosotros le pedimos eso, Dios va a responder nuestras oraciones. Pero todo esto nace de una relación con Dios por medio de su Hijo. Todo esto nace por medio de una relación basada en la gracia de Dios por medio de su Hijo. Y quizás alguno de ustedes ha venido a este lugar en esta tarde sin tener una relación real con Dios. Quizás escuchaste hablar acerca de Dios o de la oración, pero no estás caminando con Él. Nunca te arrepentiste de verdad de tus pecados que te separan de Dios, ni confiaste en Jesús como tu Salvador. Pero no te vayas de este lugar sin reconciliarte con Dios. Puede que hayas venido sin reconciliarte con Dios, pero no te vayas sin reconciliarte con Dios. La Biblia dice que Dios amó de tal manera al mundo que entregó a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Querés tener una verdadera relación con Dios? Entonces responde con fe, arrepentirte de tus pecados, confía en Jesús que murió en la cruz para darte perdón y salvación y que resucitó al tercer día para mostrar su victoria. La Biblia dice, y lo hemos leído en Juan, el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Sin Jesús, lo único que nos espera es una condenación eterna. Sin Jesús no podemos pretender que Dios responda a nuestras oraciones conforme a su voluntad, porque no tenemos una relación con Dios. Pero en Jesús, Dios nos ofrece una salvación por gracia, un regalo que se recibe por medio de la fe. No sigas postergando lo más importante. Amigo, amiga, familiar que viniste en esta tarde, hoy es el día para volver a Dios. Hoy es el día para arrepentirte y creer en Jesús, porque nadie sabe si va a haber otra oportunidad. Si sentís que Dios te está hablando, entonces no lo ignores. Y al final de la reunión acércate a alguno de los hermanos para hablar más del Evangelio. Y si tenés al Hijo de Dios, hermano, hermana, que este sermón nos aliente
a cultivar un caminar con Dios más cercano a partir de esta misma tarde. Todo lo que ha pasado lo podemos llevar ahora mismo al Señor en oración y decir, Señor, mira, perdón por no haber orado como debiera. Perdón por haber confiado en mis fuerzas. Perdón por no estar dependiendo de tu gracia, de tu favor. Podemos nosotros llevar nuestras oraciones ahora delante de Él y recibir su perdón. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Podemos recordar el Evangelio una vez más, que somos aceptos delante de Dios por la obra de Cristo a nuestro favor, que tenemos el perdón de nuestros pecados por medio de Jesucristo. Y entonces con esa confianza que podamos empezar a vivir una vida de mayor oración, que podamos orar en todo momento y por todo, y que la oración no sea la última opción, sino la primera opción. Y que cuando alguien nos comparta, mirá, estoy pasando por esto, bueno, ¿por qué no oramos al Señor? Cada momento poder presentar nuestras peticiones delante de Dios. Hermanos, creo que a veces necesitamos recordar que tenemos un Padre que está lleno de amor y de gracia para sus hijos. Un Padre que nos invita constantemente a acercarnos al trono de la gracia. Y qué importante es recordar ese nombre, es el trono de la gracia, del favor inmerecido, del amor inmerecido que tenemos por medio del Hijo. Hoy es un precioso día para poder comenzar de nuevo con la ayuda del Señor, para poder llevar nuestras peticiones delante de Él, para tener la confianza que si oramos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si nos oye, sabemos que tenemos lo que le hemos pedido. Vamos a orar al Señor. Padre bueno, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra nos recuerda las verdades más importantes que necesitamos tener. Y en esta ocasión, Señor, nos recuerdas la importancia de la oración, la importancia de acercarnos con confianza delante de ti, una confianza basada en la obra de Cristo a nuestro favor, Señor. Porque el justo fue entregado por los injustos para llevarlos a Dios. Y si estamos en Cristo y si estamos reconciliados contigo, Señor, entonces ¿por qué no orar? ¿Por qué no ir en oración todo el tiempo y en cada momento que tengamos necesidad a presentar nuestras peticiones delante de ti? Si el mismo Espíritu de Dios nos ha dicho, por nada estén afanosos, antes bien presenten sus peticiones delante de Dios en oración, ruego y acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y mentes y corazones en Cristo Jesús. Señor, que a partir de este momento podamos tener un nuevo ánimo para orar, un nuevo ánimo para comenzar una semana de una manera distinta con respecto a la oración, que podamos orar confiadamente, que podamos orar en todo tiempo, que podamos orar con la certeza de que tú nos oyes, que podamos orar por nuestros familiares que no te conocen, que podamos orar por nuestros compañeros de trabajo, que podamos orar por nuestros hermanos en la iglesia, Señor, que podamos orar para ser conformados más y más a la imagen de Cristo. Señor, cuántas cosas por las que podemos orar y tener la confianza de que tú nos oyes. Te damos gracias, Señor, por esto. En el nombre de Jesús oramos. Amén.